Bueno, en esta clase vamos a ver los contenidos vinculados a el proceso de aprendizaje y de memoria. Para generar los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y guardar esta información en lo que se conoce como memoria, existen en el ser humano distintos tipos de estructuras neurológicas, ¿cierto? O neuroanatómicas, que van a estar vinculadas principalmente al sistema nervioso central, las cuales, ¿cierto? A través de las interacciones entre las neuronas, van a interactuar de forma repetitiva, ¿cierto? En el tiempo, de manera de que eso se traduzca en una función o conducta principalmente aprendida. Para eso nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en el sistema nervioso central existe una red neuronal, ya de circuitos neuronales principalmente, los cuales van a estar continuamente en contacto, se van a ir ensamblando de manera normalmente secuencial, ¿cierto? Para favorecer la mantención de las conexiones sinápticas existentes entre una neurona y otra, pero favoreciendo lo que es la plasticidad neuronal, ¿ya? Esta plasticidad neuronal se traduce principalmente en una plasticidad sináptica, en el cual las mismas conexiones que existían entre una neurona y otra ya son capaces, ¿cierto?, de reforzarse y de generar nuevas conexiones. Y esas nuevas conexiones obviamente van a generar alteraciones estructurales y funcionales, ciertos cambios que se van a producir en esta red o circuitos neuronales, y ello facilita en el tiempo, ¿cierto?, el desarrollo del proceso de primero aprender determinado tipo de actividad, ¿cierto? O aprender, por ejemplo, funciones que son naturales en el ser humano, como es la comunicación, ¿cierto? El hablar, y posteriormente almacenar determinado tipo de información a través de la memoria. Ahora, los procesos de aprendizaje y de memoria se dan durante todo nuestro desarrollo y después, siendo adultos, se mantienen en el tiempo, ¿ya? Son procesos que nos acompañan durante toda la vida. Sin embargo, existe una leve disminución, ¿cierto? Sobre todo del proceso de almacenaje de memoria en determinado tipo de individuos, principalmente afectados por ciertas condiciones que pueden desencadenar procesos patológicos y también por la edad, ¿ya? El proceso de aprendizaje y el proceso de memoria, ¿cierto? Se caracteriza porque muchas personas también sufren un cierto grado de regulación o modulación de tales procesos durante el proceso, ¿cierto?, del envejecimiento, ¿ya? Y eso afecta la capacidad que tiene de almacenar información dentro de la memoria, o también la incapacidad para adquirir nuevos conocimientos. Pero también este proceso de aprendizaje y memoria, como está basado en la plasticidad principalmente que tengan las conexiones neuronales para establecer nuevas conexiones y favorecer ambos procesos, está regulado también por el ambiente externo. Y muchas veces la personalidad o la incidencia que tenga determinado individuo de algún factor ambiental, por ejemplo la incidencia de la cultura en la que se crezca ese individuo, también favorece que esa persona facilite el proceso de generación del aprendizaje en la memoria, ¿ya? Obviamente, cuando yo aprendo algo y posteriormente lo almaceno en mi memoria como un recuerdo, ¿cierto? Ese recuerdo generalmente se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Y es estable. Sin embargo, cada vez que yo vuelvo a recordar, traigo, ¿cierto?, ese proceso de memoria a largo plazo, y ese recuerdo, ¿cierto?, ese despertar de esa región especializada, ¿cierto?, en donde yo guardo ese recuerdo, debe sufrir algún grado de modificación, porque al despertarlo, ¿cierto?, se producen cambios. Y esos cambios van lógicamente en el tiempo disminuyendo la capacidad con la que yo recuerdo el detalle de esa situación X, ¿ya? No es que lo olvide, sino que hay ciertos detalles que voy a ir de alguna otra manera, cada vez que genero o traigo el recuerdo, voy a ir eliminando. Y eso también está relacionado a que cuando yo recobro mi proceso, ¿cierto?, de memoria, mi recuerdo, ¿cierto?, que estaba a largo plazo, yo lo traigo nuevamente. En ese proceso yo debo también generar un cambio que está dado principalmente por la plasticidad neuronal. Ahora, el aprendizaje en sí es un fenómeno, se ha descrito como un fenómeno neurobiológico,
mediante el cual un individuo es capaz de adquirir determinada información, ¿ya? Es más bien definido como el proceso, ¿cierto? O las vivencias, las experiencias que va ganando un ser humano a través del cual va de alguna otra manera interactuando con el mundo, ¿cierto? Con el medio externo y va conociendo el mundo. Para que yo pueda aprender, ¿cierto? Y para que se desarrolle este fenómeno, yo necesito cierto tipo de actividades que esté desarrollando el ser humano, ¿cierto? Para generar el aprendizaje. La primera es que la persona requiere de cierto grado de atención, que fije la atención, que recuerde, ya que genere la plasticidad, ¿cierto? En este caso sináptica, para producir un recuerdo que va a ser una memoria que puede ser a corto o a largo plazo. Y para poder aprender, ¿cierto? Lo que yo estuve atentamente guardando, ¿cierto? En mi cerebro para generar el recuerdo, yo necesito tener un cierto grado de motivación, ¿ya? Después de tener el grado de motivación para poder haber guardado eso que me generó tanto impacto que mantuve la atención, yo puedo tener o debo tener la capacidad de comunicarlo, ¿ya? Por eso normalmente en el proceso de aprendizaje uno lo que hace es que atentamente graba algo en su cerebro, porque está motivado por tratar de aprenderlo, pero después, si es que uno lo explica a otra persona, ¿cierto? El trabajo es doble y eso genera lo que es la comunicación y el aprendizaje completo. Acá yo les defino más bien, ¿cierto?, qué es atención. Y la atención, por ejemplo, se señala de acuerdo a varias definiciones, que es la capacidad de focalizar nuestra actividad mental en algo concreto y no distraerme, ¿cierto?, con determinado tipo de estímulo. Eso es la atención. No todas las personas tienen la capacidad de mantener la misma atención o de focalizarse en un solo tipo de actividad durante mucho tiempo. Por lo tanto, eso también son conductas que puedan ser aprendidas, ¿cierto?, que tienden a disminuir muchas veces el proceso de aprendizaje. También es importante que si nosotros mantenemos la atención en distintos tipos de actividad, ¿ya?, y nos interesa, eso significa de que vamos a estar mucho más atentos y vigilantes. Por lo tanto, la atención se incrementa y facilita el proceso de memoria o de recuerdo. Además, estos procesos tanto de atención y memoria están obviamente afectados, ¿cierto?, por la motivación y también por las emociones, por los grados de sentimiento que presente determinado tipo de personas en una situación X, ¿ya? Hay cierto tipo de situaciones que están vinculadas principalmente a emociones que son negativas y esos tienden a generar una mayor atención por parte del individuo, por lo tanto se recuerdan de manera más profunda, ¿cierto? Y obviamente eso facilita que se mantenga en el tiempo el aprendizaje, ¿ya? Obviamente en el proceso del aprendizaje van a intervenir muchas áreas vinculadas al sistema nervioso central, ¿cierto? Sobre todo los núcleos encefálicos. En el caso de la memoria, este es un proceso, ¿cierto?, donde yo no solamente adquiero la información, sino que la convierto en conocimiento. De hecho, la memoria es parte del aprendizaje. Para poder aprender yo necesito generar este conocimiento, ¿cierto?, a partir del recuerdo de la memoria. Yo genero el conocimiento siempre y cuando sea necesario que yo lo utilice más tarde y lo guardo, ¿ya? Entonces, generalmente el proceso de la memoria para determinados tipos de memoria es algo que uno va en el tiempo aprendiendo a guardarlo porque sabe que en algún minuto lo va a necesitar. La memoria, a diferencia del aprendizaje, se considera principalmente una función del intelecto y obviamente se sitúa y se relaciona a determinadas regiones, ¿cierto?, del cerebro, principalmente el sistema nervioso central. El proceso de la adquisición de la memoria, perdón, el proceso de cómo yo genero mi proceso de adquirir información y la convierto en conocimiento, primero parte por adquirir el conocimiento, luego almacenar en algún lugar, ¿cierto?, de mi cerebro el conocimiento y posteriormente ser capaz de recaptarla, ¿ya? Por eso se llama reposición de la información. Los recuerdos normalmente, ¿cierto?, sufren cierto tipo de variaciones o se modulan de acuerdo a los niveles de conexiones de estas redes neuronales y a las variaciones que pueda sufrir, por ejemplo, la plasticidad sináptica, ¿ya? Por eso
Normalmente, cuando yo genero un proceso, ¿cierto?, de adquisición, almacenamiento y reposición de la información que se llama memoria, yo también estoy facilitando el proceso de aprendizaje. Y eso normalmente abre nuevos circuitos, ¿cierto?, que en este caso son nuevas vías, ¿cierto?, y se denominan huellas de memoria, ¿ya? Estas normalmente son las huellas que yo voy a seguir para activar determinado tipo de recuerdo. Y para eso yo necesito tener conexiones neuronales entre distintos tipos de estructuras o regiones del cerebro, vinculadas principalmente a este proceso de adquirir, almacenar y mantener ahí el conocimiento para poder, ¿cierto?, recobrar o reposicionar la información que tengo guardada. En este sentido es muy importante destacar las regiones como el hipocampo, el tálamo, ¿cierto?, la amígdala del lóbulo temporal y el cerebelo. ¿Ya? Son regiones que principalmente participan activamente en los procesos de memoria y por ende de aprendizaje. Distintos tipos de autores, ¿cierto?, han definido que en el proceso de aprendizaje y memoria, ¿cierto?, normalmente nosotros como seres humanos e individuos somos lo que somos en gran parte por lo que estamos aprendiendo y por lo que recordamos. ¿Ya? Nosotros desde pequeños vamos aprendiendo determinado tipo de actividades, ¿cierto?, o adquiriendo conocimientos de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo. Desde pequeño aprendemos, ¿cierto?, lo que son las capacidades motoras que nos van a permitir relacionarnos con nuestro medio externo. Aprendemos el lenguaje para comunicarnos, ¿cierto?, que nos permite a su vez facilitar el proceso de aprendizaje porque podemos comunicar lo que vamos aprendiendo, ¿ya?, a través del lenguaje, tanto escrito como verbal. Y podemos transmitir a otras personas, ¿cierto?, lo que nosotros hemos ido aprendiendo y facilitar que esos individuos aprendan mucho más a través, ¿cierto?, del incremento o la potenciación del recuerdo y de la plasticidad sináptica, ¿ya? Por lo tanto, a través de la memoria y del aprendizaje normalmente se forman las culturas que nosotros conocemos en nuestras poblaciones, ¿cierto? Y eso se puede mantener de generaciones en generaciones. No solamente los conceptos o la información que es aprendida, sino que también genéticamente, al parecer, eso se puede ir heredando, ¿ya? Acá en esta figura se observan las áreas encefálicas principalmente asociadas al aprendizaje y a la memoria declarativa, ¿ya? Y en este lado, ¿cierto?, nosotros vamos a ver las áreas encefálicas y también parte de la corteza cerebelosa, ¿cierto?, que también están participando en el aprendizaje y la memoria, principalmente, ¿cierto?, las regiones de la corteza, la parte motora, premotora y motora, ¿cierto?, las aferencias que normalmente se pueden recibir desde las vías hacia el lóbulo parietal occipital, ¿cierto?, los núcleos cerebelosos profundos también, o vestibulares, y en este caso, ¿cierto?, especial toma importancia la amígdala, la corteza entorrinal, ¿cierto?, periorrinal, que principalmente participa a nivel de hipocampo en las conexiones nerviosas, que son muy importantes, ¿cierto?, en la memoria a largo plazo. También tenemos, ¿cierto?, la región frontal de la neocorteza y la corteza prefrontal, que son bastante importantes en el proceso de aprendizaje y memoria. Generalmente todos estos circuitos neuronales interactúan entre sí y facilitan el proceso de recuerdo, ¿cierto?, de formar un recuerdo y posteriormente favorecer el aprendizaje. En esta diapositiva lo que se muestra es principalmente la región del hipocampo, ¿cierto?, en donde existen determinado tipo de regiones, bueno, la región del hipocampo y también la región del sistema límbico principalmente, porque también muestra la amígdala, ¿ya? Esta región se llama circuito del cerebro mesocórtico límbico, ¿ya? Está funcionalmente equipado con una gran cantidad de neuronas que se conocen con el nombre de neuronas de la amígdala, están ahí las de color verde, ¿cierto? Las neuronas de la región medial, ¿cierto?, que están ahí, que se conocen con la sigla NAC. Después tenemos las neuronas dopaminérgicas, que estarían acá formando la vía BTA. Las neuronas piramidales, ¿cierto?, que están en la región CA3 del hipocampo, acá. Y también las neuronas piramidales que se denominan PFC. Estas son las estructuras normales o las formas, ¿cierto?, que presentan estas neuronas en un estado normal. Sus funciones están relacionadas principalmente a el procesamiento, codificación
de las memorias, ¿cierto?, relacionadas al proceso de ansiedad, la integración positiva, por ejemplo, o sea, la integración de estímulos positivos y negativos, principalmente en la región medial. La vía relacionada a las neuronas dopaminérgicas se relaciona principalmente con estímulos emocionales relevantes que persisten en el tiempo y que se van guardando a este nivel. Las neuronas piramidales de la región CA3 del hipocampo se caracterizan porque codifican, ¿cierto?, las asociaciones contextuales en la memoria, ¿ya? O sea, es un tipo de memoria que normalmente está relacionado a estas neuronas del hipocampo y que tiene relación principalmente también a ciertas aferencias, por ejemplo, del olfato, ¿ya?, que facilita la reestructuración de los recuerdos. Y también tenemos las neuronas que están en la región piramidal, las neuronas piramidales, ¿cierto?, de la región del cerebro, en donde vamos a encontrar, ¿cierto?, que participan principalmente en la función neurocognitiva, ¿ya?, porque se encuentran principalmente en la región de la precorteza o corteza. Entonces, lo que podemos nosotros observar es que en la figura, ¿cierto?, de toda esta región mesocórtico-límbica de circuito, vemos que la presencia de cada una de estas neuronas, por ejemplo, las neuronas dopaminérgicas, acá que están formando las proyecciones de la vía BTA, ¿cierto?, se muestra que tienen una línea de coloración roja o naranja, ¿cierto? Para mí es naranjo acá. Y estas se conectan directamente con las regiones NAC, que son las neuronas estas, las mediales, ¿cierto? Y también con la región MPFA, MPFC, que son las neuronas piramidales, ¿cierto?, principalmente de la región frontal o prefrontal. Estas vías, la vía BTA, también se comunica con neuronas de la amígdala, ¿cierto?, y con neuronas, en este caso, del hipocampo, ¿ya? La línea sólida púrpura facilita o en el fondo representa, ¿cierto?, las aferencias GABAérgicas, que son directas o indirectamente conectadas, ¿cierto?, hacia la región donde se encuentran las neuronas dopaminérgicas. Entonces, esta región estas neuronas liberan dopamina y se comunican principalmente, ¿cierto?, con regiones cercanas al hipocampo, ¿ya?, con la región donde nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, las neuronas medias y donde están las neuronas piramidales. Sin embargo, existe otro grupo neuronal que son principalmente las neuronas de la región NAC, ¿cierto?, en donde estas neuronas mediales se caracterizan por generar, ¿cierto?, la liberación de GABA para inhibir probablemente, ¿cierto?, la actividad que genera la liberación de dopamina. Después nosotros vamos a ver de que existe también en las líneas que están punteadas, que son de coloración violeta, ¿cierto?, o púrpura, condicionan o representan principalmente las aferencias glutamatérgicas, tanto de las neuronas mediales, ¿cierto?, hacia las neuronas piramidales, ¿cierto?, de la precorteza, o hacia la amígdala, acá está, o hacia el hipocampo. Entonces tenemos tres tipos de neuronas, tres tipos de neurotransmisores mediante los cuales van a interactuar distintos tipos de neuronas de distintas regiones de esta región mesocórtico-límbica. Cada una de estas estructuras va a contener determinado tipo de células que son especializadas y que van a jugar un rol bastante importante, ¿cierto?, en los fenotipos asociados principalmente al comportamiento de un individuo relacionados con las experiencias que haya vivido esta persona, ¿ya? Y también lo que muestra es cómo se produce cambios estructurales en las neuronas, ¿cierto? Acá las vemos frente a ciertas situaciones de estrés. Y que si esto se mantiene en el tiempo, lo que primero se produce es la pérdida de las proyecciones, ¿cierto?, citoplasmáticas de estas neuronas,
y por ende disminuye las comunicaciones que existen entre las neuronas de este determinado tipo de región del cerebro, ¿ya? Y se producen cierto tipo de patologías. Por ejemplo, cuando yo estoy frente a un proceso estresor, las neuronas de la amígdala principalmente se caracterizan porque incrementan, ¿cierto? Sus respuestas relacionadas a la memoria y se produce normalmente un estado exagerado y de hipervigilancia, ¿ya? Lo mismo pasa si es que yo altero, por ejemplo, la función normal, dada que se pierde la estructura de las neuronas dopaminérgicas, se ve totalmente disminuido el interés, ¿cierto?, de una persona por comunicarse socialmente. Si yo altero las neuronas piramidales del hipocampo, de la región K3, voy a tener una alteración en la formación de la memoria, ¿cierto? Principalmente asociada a eventos traumáticos. Se altera, ¿ya? Entonces, normalmente las conexiones y la liberación de neurotransmisores que comunica a este tipo de neuronas en esta región, que es un ejemplo específico, ¿cierto? Facilita el desarrollo de la función normal. Pero si yo altero frente a un ambiente no adecuado, por ejemplo el estrés, altero la estructura y posterior, ¿cierto?, función de estas neuronas, lógicamente voy a caer en patologías, ¿ya? Entonces lo importante aquí es tener en cuenta que tenemos distintos tipos de neuronas, ¿cierto?, que estructuralmente incluso son diferentes en este caso, el circuito del cerebro, ¿ya? Y que esas neuronas liberan distintos tipos de neurotransmisores, pero que se comunican entre sí, ¿ya? Y que si se afecta una vía, probablemente se afecte la vía que sigue o la anterior. Ahora, los tipos de memoria. Los tipos de memoria se caracterizan por ser clasificados, ¿cierto?, de acuerdo a, por ejemplo, si la memoria es positiva, ¿ya? La memoria positiva normalmente está dada por la liberación de neurotransmisores como serotonina y facilita el estímulo en la neurona postsináptica, ¿cierto?, para prolongar el potencial de acción. ¿Ya? Eso mantiene abiertos los canales de calcio, ¿cierto? Y se mantiene el proceso de despolarización en la neurona postsináptica, favoreciendo que la información que se guarde sea detectada como algo positivo. En el caso de la memoria negativa, se caracteriza principalmente por la inhibición de las vías sinápticas en un proceso que se denomina habituación, ¿ya?, que impide que se abran los canales de calcio, por lo tanto la neurona postsináptica no recibe información, ¿cierto? Y eso hace que no se despolarice la neurona postsináptica y por lo tanto no hay comunicación. En este caso la memoria es negativa, porque guarda el recuerdo de que no se produjo el proceso de sinapsis principalmente, ¿ya?, frente a determinado tipo de actividad o de situación. De acuerdo al tiempo, ¿cierto?, las memorias se pueden clasificar también como memorias a corto plazo o a largo plazo, ¿ya? Las memorias a largo plazo involucran, ¿cierto?, el desarrollo de estas huellas que habíamos hablado de la memoria para posteriormente generar un almacenaje de la información que se puede mantener durante horas y años incluso, ¿sí? Cuando yo estoy generando un proceso de memoria a largo plazo, normalmente yo incremento el número de terminales sinápticos y modifico la estructura de las espinas dendríticas con el fin de incrementar el número de espinas dendríticas que van a tomar contacto con la neurona postsináptica. Ya, eso se conoce normalmente como potenciación a largo plazo. También está la memoria de acuerdo a la naturaleza de lo que se recuerda, ¿cierto? Y eso significa de que yo voy a tener una memoria que es declarativa o explícita, ¿ya? Y una memoria no declarativa o de procedimiento, que es implícita, ¿ya? La explícita se caracteriza porque almacena conocimientos, ¿cierto? Y más bien está relacionada a recordar ciertos tipos de situaciones, hechos, números, ¿ya? Detalles, bastantes detalles que se integran entre sí, se hacen conscientes para generar un recuerdo. En cambio, la memoria implícita, que es la memoria en el fondo no declarativa, lo que yo normalmente guardo es el aprendizaje que tuve
de cierto tipo de habilidades, por ejemplo, que yo realizo con mi cuerpo, el aprender a caminar, el aprender, cierto, a andar en bicicleta. Esos son tipos de memorias implícitas que normalmente se desarrollan de manera inconsciente. No necesitan mucha atención, ¿cierto? Y tampoco muchas veces se desarrollan más por motivación o por conducta aprendida. ¿Ya? La memoria explícita es una memoria que normalmente se puede modular, ¿ya? Y que se caracteriza porque yo voy recordando mi recuerdo a partir de la plasticidad que voy generando en variados tipos de circuitos, es decir, tengo trozos de información y los voy uniendo. ¿Ya? En cambio, la memoria implícita es mucho más rígida, no tiene tanto proceso de plasticidad sináptica porque está condicionado al estímulo, a lo que efectivamente logró captar la atención y la motivación del individuo en ese minuto mediante el cual ese individuo aprendió. Acá tenemos ejemplos en donde nosotros podemos observar cómo se produce en este caso el desarrollo de la memoria. Ya. Presentamos el estímulo, ese estímulo es sensado, ¿cierto?, por el sistema nervioso sensorial, ¿cierto? Y las neuronas sensoriales captan la información, pero logran olvidarla rápidamente. Si a partir de la información captada por las neuronas sensoriales, esas vías aferentes, ¿cierto?, suman el proceso de atención que se requiere, esa información va a llegar a otro tipo de neuronas que es capaz, en este caso, de generar una memoria a corto plazo. ¿Ya? Que obviamente el procesamiento ocurre a nivel del sistema nervioso central. Aquí yo ya pasé la vía aferente, llegué al sistema nervioso central y estoy generando, por ejemplo, en el hipocampo mi recuerdo a corto plazo. ¿Ya? Principalmente porque le coloqué atención. Si yo le sumo la motivación, ¿cierto?, a ese recuerdo a corto plazo, no lo voy a olvidar rápidamente, sino que lo voy a codificar, ¿ya? Y esa codificación normalmente se denomina, ¿cierto?, memoria a largo plazo, que puede olvidarse, ¿ya?, pero generalmente no se olvida si es que se codifica y pasa, ¿cierto?, a estar en un lugar especial del cerebro que frente a determinadas situaciones o necesidades yo voy a recordar y voy a recuperar como una memoria a corto plazo. ¿Ya? Y abajo muestra principalmente cuáles son los estímulos que van a favorecer y el tiempo en el fondo que yo voy a generar esta memoria y posteriormente la voy a olvidar. El principal estímulo es la información exterior. ¿Ya? Todo lo que nosotros nos rodea normalmente genera que las neuronas sensoriales registren esa información, ¿ya? Y eso se ha llevado a través de las vías aferentes hacia el sistema nervioso central. ¿Ya? Si es que yo no le puse el grado de atención, ¿cierto?, no le doy la importancia al registro sensorial, al segundo yo ya voy a haber olvidado esta información y nunca se va a desarrollar la memoria a corto plazo, ¿cierto?, a nivel cerebral. Si yo le doy la atención necesaria, ¿cierto?, y repaso esta idea, probablemente voy a generar una memoria a corto plazo que va a ser capaz de ser codificado, ¿cierto?, en el tiempo y va a permanecer a través del desarrollo de la memoria a largo plazo. Si yo no hago eso, si yo no le doy la atención, ¿cierto?, no lo repaso, no va a ser posible de codificar, no se alcanza a codificar, ¿ya? Y eso significa que en 30 segundos lo voy a olvidar. Sin embargo, si yo logro mantener mi memoria a corto plazo, mi memoria a largo plazo, perdón, eso significa de que las modificaciones estructurales y funcionales en ese tipo de circuito neuronal, en términos de plasticidad sináptica, fueron muy elevadas, ¿cierto? Y eso generó que se guardara efectivamente ese recuerdo como memoria, que puede permanecer durante horas, días o años, ¿ya? O incluso durante toda la vida. Y obviamente yo voy a ser capaz de recuperar esa información cuando determinado tipo de situaciones me haga recordarlo. Acá tenemos otra figura donde se muestran los tipos de memoria, ¿cierto?
memorias sensoriales, de trabajo, a corto plazo, ¿cierto? Y ahí las actividades a las que uno los puede relacionar. La memoria declarativa, por ejemplo, la episódica, principalmente eventos. Yo voy a recordar casarme, por ejemplo. Hechos o sucesos en el mundo que están relacionados principalmente a la memoria declarativa de características semánticas. La memoria de procedimientos, ¿cierto? En donde yo voy a recordar hábitos, habilidades o incluso el condicionamiento clásico que es determinado tipo de respuestas, ¿cierto? A determinado tipo de actividades. ¿Ya? Esas son características de los tipos de la memoria en términos de la forma en la que uno va recuperando, ¿cierto? El proceso y lo va mejorando. La memoria a largo plazo, ¿cierto? Dijimos que podía ser declarativa y que aquí nosotros íbamos a tener la parte semántica, ¿cierto? Y la parte episódica, relacionados principalmente con distintos tipos de regiones del cerebro. Por ejemplo, la memoria declarativa semántica se relaciona principalmente con las áreas de asociación cortical y la episódica, ¿cierto? Con el lóbulo temporal medial y la neocorteza. En el caso de las memorias no declarativas, ¿cierto? Nosotros vamos a tener la de el desarrollo de procedimientos, ¿cierto? Habilidades y hábitos que normalmente están vinculadas a la región estriada, y las de sensibilización a la neocorteza, las de aprendizajes no asociativos, ¿cierto? Están principalmente vinculados a las vías reflejas, y el de condicionamiento a la región de la amígdala. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que dependiendo del tipo de memoria que nosotros quisiéramos desarrollar o queramos desarrollar, vamos a tener que trabajar ciertas regiones neuronales de nuestro cerebro que están de alguna otra manera adecuadas para desarrollar ese tipo de memoria porque las conexiones entre sí lo permiten. ¿Ya? Acá tenemos una figura parecida a la anterior, ¿cierto? Pero está un poco más ordenada en el sentido de que señala que la memoria declarativa o explícita, ¿cierto? La semántica está desarrollada a este nivel y la episódica, ¿cierto? Principalmente hipocampo, lóbulo temporal medial y neocorteza. Y en el caso de la memoria no declarativa o implícita, está, por ejemplo, vinculado a las neuronas del estriado, del cerebelo y de la corteza motora, todo lo que es aprender habilidades, ¿ya? O hábitos. En relación a la sensibilización y la memoria perceptiva, eso se desarrolla en los circuitos neuronales de la neocorteza. El aprendizaje asociativo normalmente se vincula a las neuronas de la amígdala y el cerebro, y el aprendizaje no asociativo, que es la habituación y la sensibilización, eso está vinculado a las vías reflejas. Aquí se muestra principalmente dónde se almacena la memoria explícita, en la corteza prefrontal, ¿cierto? En la región del hipocampo y en la región somatosensorial, ¿ya? Aquí también nosotros vamos a ver que existe una interrelación en la memoria somatosensorial, ¿cierto? Con la memoria motora, principalmente por las vías sensoriales que generan la memoria auditiva, por ejemplo, y la memoria visual, ¿ya? Y en el caso del almacenamiento de la memoria implícita, nosotros vamos a ver que ocurre en ciertas regiones del cerebro, como es la amígdala, el cerebelo y el cuerpo estriado, ¿ya? Y esto nos facilita a nosotros la localización de dónde está ocurriendo, ¿cierto?, el incremento de la actividad y plasticidad sináptica con el fin único de generar estas memorias, ¿ya? ¿En qué región? ¿En qué tipo de neuronas va a ocurrir esto? Cuando se produce el desarrollo de la memoria a largo plazo, nosotros vamos a observar de que deben existir necesariamente modificaciones estructurales y también funcionales en las neuronas base, ¿cierto? Donde se produjo la información inicial, la que recibió la información. En reposo, este tipo de neurona, ¿cierto? Que es una neurona sensorial, presentaba una comunicación, ¿cierto? En dos puntos con una neurona motora. Sin embargo, cuando se produce el proceso de habituación, lo que se genera es que la neurona, que inicialmente mantenía, ¿cierto?, el contacto con la neurona motora, ya no lo realiza. Y eso genera la paralización de la transmisión sináptica. Entonces, yo normalmente tengo que evitar esta habituación porque puedo olvidar, ¿cierto?, muchos de los procesos que habían estado guardados a largo plazo. Entonces, cada cierto tiempo yo debo, para mantener el recuerdo,
sensibilizar esa neurona, ¿ya? Para que sea capaz de no mantener solamente dos conexiones, ¿cierto? O una conexión terminal activa con la neurona motora, sino de generar nuevas conexiones, en este caso la sensibilización a largo plazo de esta neurona sensorial, hace que genere tres conexiones nuevas, ¿cierto? Aparte de la que vemos ahí basal, con la neurona motora, y esto incrementa obviamente la transmisión sináptica y obviamente potencia la plasticidad sináptica que lleva a la potenciación a largo plazo, ¿cierto? Y desarrolla una memoria, obviamente, por muchos años. La memoria explícita, que normalmente está relacionada a largo plazo, ¿cierto? Se caracteriza porque nosotros vamos a tener una memoria episódica o autobiográfica, que obviamente va a estar basada en las experiencias, ¿cierto? Y todos los acontecimientos que yo vivo durante mi vida, y está asociada principalmente a la región de los lóbulos frontales. En el caso de la memoria explícita semántica, en donde no está relacionada a mi experiencia personal, sino a lo que yo veo que ha ocurrido en el mundo, principalmente los hechos, ¿cierto? La información que yo tenga desde una perspectiva objetiva o científica, ¿cierto? Lo que yo puedo leer que fue estudiado y está basado en estudios previos, eso normalmente se desarrolla a nivel de la neocorteza. ¿Ya? Una característica principal del desarrollo de la memoria explícita está dado porque esta memoria normalmente se almacena, ¿cierto?, a través de un procesamiento que involucra distintos tipos de regiones en el cerebro, ¿ya? Principalmente necesita la asociación de las neuronas que pertenecen a la región prefrontal, límbica, a la región temporal, ¿cierto? Y parieto occipital, que van a estar encargados de generar, en este caso, ¿cierto? La información que se recogió desde las vías sensitivas, ¿cierto? Que provienen de la función visual, auditiva y también obviamente somática, del movimiento, ¿ya? Que también están relacionadas con la función, con las vías vestibulares. Entonces, toda esa información que se recogió se va a transportar hacia cierto tipo de regiones del cerebro, principalmente la corteza hipocámpica y la corteza perirrinal, ¿ya? Desde allí se llevan hacia la corteza entorrinal, ¿ya? Quien modula esta información y la transporta, ¿cierto?, hacia otras regiones del cerebro, como son la circunvalación dentada, ¿cierto?, el giro dentado, y las regiones del hipocampo, sobre todo la región CA1 y CA3. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede normalmente? Una vez que llegó la información a estas regiones del hipocampo y se generó el proceso de plasticidad sináptica y obviamente se genera el recuerdo, esta información nosotros la podemos recuperar y puede venir de vuelta, que es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Yo partí de mis áreas de asociación, ¿cierto?, que reciben la información que proviene de las vías sensitivas, principalmente del ojo, ¿cierto?, de lo que ve el ojo, de lo que se escucha o de lo que yo estoy constantemente percibiendo en el movimiento, y eso se lleva a las cortezas hipocámpicas y perirrinales. Y luego desde aquí, ¿cierto?, a las vías neuronales de la corteza entorrinal. La corteza entorrinal entrega la información a distintas vías del hipocampo principalmente, ¿ya?, y del giro dentado del hipocampo, que es lo que nosotros vemos acá, ¿ya? Se produce entonces la entrega de la información a este nivel y es aquí donde se guarda la información. Y cuando yo necesito utilizar esta información frente a determinadas circunstancias, yo lo que hago es que toda mi memoria que estaba almacenada, ¿cierto?, yo la despierto y la información se devuelve hacia la corteza entorrinal. Posteriormente la corteza entorrinal lo devuelve a la corteza parahipocámpica y perirrinal y nuevamente llega a las áreas de asociación. Y de esa manera, ¿cierto?, yo puedo recordar la memoria, en este caso, explícita. ¿Ya? Entonces, de esta manera, esta región es muy importante porque la corteza entorrinal tiene una función doble. Por un lado, recibe, ¿cierto?, la
las aferencias que vienen hacia el hipocampo, desde las áreas de asociación hacia el hipocampo, y por el otro lado es la vía de escape de las modificaciones que se están generando, ¿cierto? Y las plasticidades sinápticas que se están presentando a nivel hipocampal. A diferencia de la memoria implícita no depende, ¿cierto?, de ningún proceso consciente, no se construye la información de manera consciente, ¿ya? Se construye más bien por el efecto de repetirlo muchas veces, de hacerlo o de ejecutarlo muchas veces, ¿cierto? Y tiene que ver normalmente con el condicionamiento clásico de aprender algo, ¿ya? De aprender, verlo, aprenderlo, ¿cierto? Hacerlo y seguir las reglas, ¿ya? Entonces más bien tiene relación con el manejo de mis habilidades motoras. Esta memoria puede ser asociativa o no asociativa. En el caso de que no sea asociativa, ¿cierto?, la memoria lo que va a producir normalmente es un único estímulo y el proceso de habituación, que requiere de la sensibilización, lo que vimos anteriormente. Cuando yo tengo una memoria a largo plazo, que es una memoria implícita, lo que yo voy a generar es un aprendizaje tipo no asociativo, es decir, voy a tener una conexión que se generó alguna vez, pero que con el tiempo, como no hay más estímulo para eso, yo me habitúo. Y en la habituación recuerden que se termina la conexión entre la neurona inicial y la postsináptica en este caso, y no hay sinapsis. Por eso yo necesito sensibilizar, ¿ya? Y al sensibilizar, obviamente voy a incrementar el número de conexiones entre una neurona, en este caso sensitiva, y la otra motora, y obviamente voy a generar un nuevo aprendizaje. En el caso del aprendizaje asociativo, lo que ocurre acá es que se produce, ¿cierto?, normalmente un condicionamiento clásico en donde yo aprendo una conducta y al aprender la conducta sé cuál es la consecuencia. Entonces yo guardo la información de tal manera que cuando yo necesite obtener esa consecuencia o ese producto, yo voy a despertar, ¿cierto?, esa memoria o ese aprendizaje eh, que me va a llevar a generar determinado tipo de conducta porque yo sé lo que logro cuando tengo esa conducta. Bueno, existen distintos tipos de maneras de aprender, en este caso la memoria implícita, ¿cierto?, que va a generar estos distintos tipos de aprendizaje, y eso se caracteriza porque involucra determinado tipo de regiones del cerebro, ¿cierto?, y de vías nerviosas. Por ejemplo, la memoria adquirida a través del temor, dado que tiene un componente emocional, se caracteriza por desarrollar o intensificar la actividad, ¿cierto?, de la plasticidad sináptica a nivel del núcleo amigdaliano. La memoria que se adquiere a través del condicionamiento operante normalmente requiere de las vías nerviosas del cerebelo y del estriado porque está relacionado principalmente a las conductas de los movimientos o de las vías motoras principalmente. Y la memoria adquirida a través del condicionamiento clásico, que implica primero habituación, sensibilización, ¿cierto?, sistemas sensoriales y motores, esa normalmente está desarrollada, ¿cierto?, para el desarrollo de ciertas habilidades de destreza y utiliza normalmente las vías completas, tanto la somatosensorial, ¿cierto?, como la prefrontal. Ahora, para que se produzca el proceso de aprendizaje y de memoria, nosotros lo primero que necesitamos es que se consolide, ¿ya? Debe existir un proceso de consolidación de la memoria en la cual yo, a partir del desarrollo de la atención, voy a generar una memoria a corto plazo que no se va a perder en segundos porque, ¿cierto?, voy a poder codificarla. Y para poder codificarla yo necesito que haya un proceso de consolidación que en términos celulares se manifiesta principalmente porque yo voy a requerir que las neuronas vinculadas a este proceso generen, ¿cierto?, la activación de cierto tipo de vías de señalización intracelular y con ello produzcan la activación de determinado tipo de factores de transcripción que van a llegar al núcleo y van a favorecer una nueva expresión génica, ¿cierto?, de nuevos genes que posteriormente yo voy a traducir a proteínas nuevas. Y esas nuevas proteínas me van a facilitar, ¿cierto?, que se generen nuevas modificaciones estructurales, por ejemplo, en las espinas dendríticas,
que me van a favorecer que si yo tenía una conexión, una espina dendrítica se conectaba con el axón de otra neurona, ahora tengo 5 espinas dendríticas conectándose con el mismo axón. Por lo tanto, se incrementan en este caso las conexiones sinápticas y la plasticidad sináptica. ¿Ya? De esa manera, yo puedo consolidar mi memoria a corto plazo y desarrollar mi memoria a largo plazo. En términos de escala logarítmica, ¿cierto? Para el tiempo y la intensidad de la memoria a corto plazo utiliza una gran cantidad, ¿cierto?, de componentes o circuitos neuronales, pero dura muy poquito. En el caso de la memoria a largo plazo, ¿cierto?, no utiliza una gran cantidad de circuitos o de conexiones sinápticas que se puedan generar, pero dura mucho más tiempo. De hecho, la memoria a largo plazo dura horas o meses. ¿Sí? En cambio, la memoria que más dura va con el tiempo, partió con muy pocas neuronas funcionales que generaron obviamente el recuerdo, pero con el tiempo va incrementando el nivel y la estabilidad de ese recuerdo. ¿Ya? Y esa es la memoria que se denomina perdurable. Obviamente, esta memoria involucra cada cierto tiempo una gran cantidad de modificaciones a nivel epigenético principalmente, ¿cierto?, de este tipo de células que van a gatillar continuamente la formación de nuevas proteínas para favorecer en este caso el proceso o la intensificación de las conexiones sinápticas. A eso se le denomina consolidación. En esta figura lo que se trata de generar es principalmente la relación que puede existir entre cómo funciona nuestro sistema inmune y cómo funciona principalmente la consolidación de la memoria. En el proceso del desarrollo del sistema inmune nosotros tenemos que frente a determinado tipo de eventos o circunstancias, ¿cierto?, se produce la llegada, por ejemplo, de algún antígeno, alguna sustancia extraña hacia un tejido. Eso favorece que se tome la información, ¿cierto?, y que ciertas células del tejido, por ejemplo, células presentadoras de antígeno, fagocitos, ¿cierto?, etcétera, puedan determinar que eso efectivamente es un evento o el contexto es tóxico para la célula. Se produce entonces, ¿cierto?, la fagocitosis de esa sustancia extraña por alguna célula que se encuentra en el tejido linfoide, por ejemplo, células dendríticas, y esta célula presenta el antígeno. Al presentar el antígeno, ¿cierto?, pasamos de una fase inicial a una fase de consolidación, en donde yo al presentar el antígeno activo cierto tipo de células, ¿cierto?, que van a recibir la información, y estas células posteriormente van a desarrollar anticuerpos y van a generar células de memoria. Es decir, cada vez que ingrese este mismo antígeno, estas células de memoria, que son células linfocitos T principalmente, ¿cierto?, o linfocitos B que se transforman en células plasmáticas y liberan anticuerpos, estas células van a ir rápidamente, ¿cierto?, van a actuar rápidamente y van a, en este caso, identificar el patógeno y lo van a eliminar mucho más rápido. Eso se llamaría una respuesta, ¿cierto?, en este caso de consolidación de la memoria por parte del sistema inmune. Si yo lo llevo a lo que ocurre normalmente en el cerebro, yo voy a tener un episodio que está en una situación, en un contexto, ¿cierto?, donde yo recibo un estímulo. El estímulo es censado, ¿ya?, por cualquiera de las vías que yo normalmente censo, y eso viaja, esa información que fue tomada, ¿cierto?, a partir del evento, el contexto, este estímulo viaja a través de las vías aferentes, ¿cierto?, las vías sensitivas, hacia el sistema nervioso central. En este caso, hacia el hipocampo. Y en el hipocampo se genera una respuesta inicial que normalmente es una memoria a corto plazo que se olvida rápidamente. Pero si yo llego a la etapa de consolidación, ¿cierto?, yo voy a analizar esta información y voy a generar, ¿cierto?, un estado en el cual la cantidad de plasticidad sináptica va a ser tal que va a ser difícil que yo la olvide, generando el proceso de consolidación y llegando a producir, en este caso la neocorteza, ¿cierto?, el proceso de memoria a largo plazo, que yo en cualquier minuto debería ser capaz, ¿cierto?, de recopilar para utilizarlo en otras situaciones, ¿cierto?, en las cuales yo deba relacionar de repente varias situaciones que yo tengo guardadas o información que yo tengo guardada para poder
enfrentar quizás de mejor manera esta situación nueva que se está generando. Algo importante de destacar es que el proceso de consolidación se valida también con un buen sistema, ¿cierto? Una buena alimentación. Mucho también se consolida durante el sueño, lo que favorece que la persona pueda, todo lo aprendido durante el día lo pueda consolidar durante la noche. Entonces es muy importante que el individuo se alimente bien, eh, tenga un sueño reparador para poder generar esta memoria a largo plazo. Y bueno, como todo, ¿cierto? En las interacciones celulares, nosotros vamos a tener cierto tipo de mecanismos que facilita el desarrollo, en este caso, de la memoria implícita. Y esto está dado principalmente porque a una neurona, ¿cierto? Se produce la liberación de determinado tipo de neurotransmisor, que en este caso es serotonina, y la serotonina se une al receptor que tiene esta neurona postsináptica. ¿Ya? Así también desde esta neurona se produce la activación de ciertas vías de señalización. Por ejemplo, se activan las vías de señalización de la proteína PKA, ¿cierto? Proteína quinasa A, y también de la vía de la señalización de las MAP quinasas. Ambas vías, principalmente la MAP quinasa, está asociada a todo lo que es proceso de desarrollo, crecimiento y supervivencia. ¿Qué es lo que sucede? La vía de la MAP quinasa favorece, ¿cierto?, la activación de un factor transcripcional que se llama CREP1, y este factor transcripcional se une al núcleo, ¿cierto?, a una región que es un elemento promotor, ¿ya? El elemento promotor denominado CREP. La unión de este factor transcripcional en el núcleo, ¿cierto?, a este elemento promotor facilita que se genere la generación de un RNA mensajero que posteriormente se va a traducir y va a formar una proteína. En este caso, ¿cierto?, la activación de CREP1 induce la expresión de dos tipos de genes. Uno es el RNA mensajero que va a dar origen a la proteína ubiquitina hidrolasa, ¿ya?, que lo que hace normalmente es activar de forma persistente a PKA, ¿ya? Y PKA lo que hace normalmente, ¿cierto?, es que facilita la liberación de determinado tipo de neurotransmisor, en este caso la neurona motora, ¿ya? Pero también nosotros tenemos que se produce la activación, ¿cierto?, también de otro factor de transcripción que es CBP, que se une a este promotor y facilita que se produzcan nuevas conexiones sinápticas a este nivel. Y obviamente va a generar que se masifique el proceso de plasticidad sináptica. Entonces nosotros tenemos que durante el proceso de desarrollo de memoria implícita lo que se produce principalmente es que la liberación de determinado tipo de neurotransmisor facilita que ocurra la activación de determinado tipo de proteínas de las fases de vías de señalización, y eso activa factores de transcripción que cambian la expresión de los genes. El cambio de la expresión de los genes, ¿cierto?, puede llevar a generar una nueva proteína que en este caso mantiene de manera persistente la activación de PKA, ¿ya? Y eso facilita la liberación de neurotransmisores y la generación de sinapsis a este nivel, pero también otro factor de transcripción que favorece, ¿cierto?, que se expresen RNA mensajeros que posteriormente se van a traducir en nuevas proteínas que van a facilitar, en este caso, que se mantenga la sinapsis. Y posteriormente eso se traduce, ¿cierto?, en la potenciación a largo plazo o el desarrollo de la plasticidad sináptica necesaria para guardar el recuerdo. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Acá se muestra el hipocampo, principalmente, con las vías que caracterizan, ¿cierto?, a la función hipocampal. Una de las características del hipocampo es que presenta distintas subregiones, ¿cierto?, denominadas normalmente CA1, CA2, CA3 y CA4. Esta, CA1, CA2, CA3 y CA4, ¿ya?
Y estas regiones que se denominan CA, porque se le denomina a esa región cuerno de Amón, ¿ya? Estas regiones interactúan entre sí, tienen distintos tipos de neuronas y forman ciertas vías, ¿ya? Mediante las cuales se procesa la información que llega desde la, la corteza, ¿cierto? Se procesa la información para luego generar una respuesta. La primera vía se conoce como la vía performante y normalmente proviene desde la corteza entorrinal y llega a una región, ¿cierto?, del giro dentado que se caracteriza porque existen células granulosas en esta región, ¿ya? Desde aquí, lo que nosotros vamos a observar es que se produce, ¿cierto?, la generación de la vía de las fibras musgosas, que está dada por las axones de las células granulares, ¿cierto?, de esta región del giro dentado, que se van a comunicar con las dendritas de las células piramidales de la región CA3 del hipocampo, ¿ya? Entonces, la primera vía es la aferencia que se recibe desde la corteza entorrinal, que se conoce como vía performante, que hace contacto con las dendritas de las células granulares, ¿cierto?, del giro dentado. Después, los axones de estas células forman lo que se llama las fibras musgosas, ¿cierto?, que contactan con las dendritas de las células piramidales de la región CA3 del hipocampo. Y luego el axón de este tipo de neuronas forma lo que se denomina vía colateral de Scheffer, que comunica con las células piramidales de la región CA1. ¿Ya? Ahí termina. La mantención de todas estas vías favorece lo que se denomina potenciación a largo plazo, principalmente porque se mantienen de manera constante tras recibir un estímulo, ¿cierto?, que normalmente son estímulos bastante potentes, se mantienen activas y van generando de alguna otra manera el proceso de plasticidad sináptica para mantener el recuerdo de ese nivel, ¿ya? Generalmente, este proceso de potenciación a largo plazo que mantiene estas memorias a largo plazo, ¿cierto?, por muchos años, se dan a este nivel, pero también pueden ocurrir en otro tipo de regiones del cerebro, principalmente corteza, amígdala y cerebelo, ¿ya? No solamente en el hipocampo, aunque normalmente estas vías son las que más profundamente se han estudiado, ¿ya? No del todo, falta todavía, ¿ya? Pero se han estudiado principalmente porque la generación de la memoria a este nivel está vinculada principalmente por los procesos afectivos, ¿ya? Por lo tanto, el grado de motivación es bastante fuerte. Y eso genera que el aprendizaje se mantenga por mucho rato. También es importante señalar que para generar una potenciación a largo plazo nosotros debemos cumplir distintos tipos de propiedades. Por ejemplo, debe existir un estado dependiente, ¿ya? Deben estar las membranas de la región postsináptica lo suficientemente despolarizadas para mantener circulando, ¿cierto?, la potenciación a largo plazo. Debe existir una cooperatividad caracterizada por la activación de múltiples entradas a la célula nerviosa, no solamente una conexión, sino varias, ¿ya? Debe ser específica, ¿ya? Una sinapsis debe obviamente activar a otra, estimularla, y no ser inactivada también por una segunda o tercera neurona. Y existe lo que se denomina asociatividad, principalmente porque la estimulación no puede ser débil, debe ser un impacto bastante fuerte para que se conecte o desencadene, ¿cierto?, esta estimulación a largo plazo. Obviamente la potenciación a largo plazo presenta distintas fases, ¿ya? Y se caracteriza normalmente porque dura mucho en el tiempo y genera un proceso de sinapsis, ¿cierto?, a largo plazo, que se mantiene y favorece la mantención de la información en términos de la memoria, ¿ya? Generalmente está asociado a determinado tipo de neurotransmisores, como son la liberación del glutamato y obviamente la presencia de receptores específicos para el glutamato, como receptores metabotrópicos, ¿cierto?, o los receptores NMDA o AMPA. Y obviamente eso va a favorecer, como vemos acá nosotros, ¿cierto?, que se produzca la entrada de distintos tipos de electrolitos, ¿cierto?, o de sustancias como calcio, como
potasio, ¿cierto? Sodio, hacia la célula postsináptica, favoreciendo que se activen diversas vías de señalización. Por lo tanto, las respuestas son múltiples. Acá nosotros podemos ver cómo se induce la potenciación a largo plazo, ¿cierto? Se libera desde el terminal presináptico el neurotransmisor, que se une a múltiples receptores, facilitando, como ustedes pueden observar, ¿cierto? Que se desarrollen las distintas fases de la potenciación a largo plazo. Hay una potenciación precoz que dura un par de horas, de 1 a 3 horas, y que no produce la síntesis de nuevas proteínas. Es decir, lo más probable es que facilite, por ejemplo, la liberación de calcio a nivel intracelular, con ello produzca la generación de la activación de vías de señalización, ¿ya? Pero no va a producir, ¿cierto?, una alteración a nivel génico. En cambio, cuando la liberación o este contacto dura más de 4 horas y se mantiene inactiva y realmente estimulada y despolarizada la neurona postsináptica, es probable que se genere esta potenciación a largo plazo, ¿cierto?, por más de 4 horas, que va a gatillar que se activen vías de señalización vinculadas al calcio, como las vías de la calmodulina, ¿cierto?, que se activen vías de señalización relacionadas a la proteína quinasa C o a las quinasas tirosinas como FIN. Que estas sí van a producir que se produzca, ¿cierto?, la llegada de un factor transcripcional al núcleo de la neurona postsináptica, facilitando que se expresen nuevos genes, y esos mensajeros van a ser traducidos en nuevas proteínas que posteriormente van a tener múltiples funciones, principalmente generar una modificación estructural, probablemente otra dendrita o otra terminal o espina dendrítica de este nivel, ¿cierto?, que conecte en mayor medida con el glutamato que está liberando la neurona presináptica. Y aquí vamos a ver el resultado, ¿cierto?, de la interacción de lo que anteriormente yo les comentaba. Esto está situado a nivel de hipocampo, muestra la interacción que ocurre, ¿cierto?, en la vía que está generada, la vía de Schaeffer, ¿cierto?, generada por las neuronas, el axón de las neuronas de KE3 que se comunican con las dendritas de K1, ¿ya? Estas serían las neuronas de la región K3 y estas serían las dendritas de la región K1. Esta fue, ¿cierto?, la sinapsis que nosotros vimos inicialmente, que se mantuvo en el tiempo, generó la activación de distintos tipos de vías, que produjo, ¿cierto?, que se generara, por ejemplo, la activación de las MAP quinasas, etc. Favoreció la activación de CREP1, que se fosforiló en sus unidades, y CREP1 es un factor transcripcional que ya vimos que se une a estos elementos de respuesta, CRE, en el núcleo, favoreciendo que se expresen distintos tipos de proteínas que se van a traducir, ¿cierto?, en efectores. Por ejemplo, se libere BDNF, y BDNF, al liberarse en el medio, facilita la creación de nuevas terminales axónicos, o muchas veces la generación de nuevas regiones de la neurona que hacen contacto con otra neurona, ¿ya? Y también la unión de CREP1 a su elemento de respuesta en el núcleo CREP facilita que se produzca, ¿cierto?, la expresión de otros genes que al traducirse formarán proteínas que van a actuar como reguladores, ¿ya?, fomentando obviamente el proceso de plasticidad sináptica, ¿ya? Eso es principalmente lo que ocurre durante el proceso de potenciación a largo plazo, que hace que yo, a partir de una memoria de plazo corto, ¿cierto?, que recibió la atención requerida, que tuvo la motivación necesaria y que pudo ser codificada, es decir, se creó, ¿cierto?, nuevas comunicaciones a partir de la generación de nuevas proteínas, producto del cambio génico, facilitó lógicamente el proceso de potenciación a largo plazo y el establecimiento de la memoria a largo plazo, con posibilidad de poder recobrar o recuperar cuando sea necesario tal información.